En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Jesús, buenos días, saludos a los Estados Unidos, ¿cómo estás? Buen viernes. Carmen, buen viernes, buenos días. Pues mira, ayer hablábamos de cómo confiar en Donald Trump. Se arrepiente, arremete, aplaude, apapacha y golpea. El día de ayer el mandatario estadounidense, durante pues una reunión con los integrantes de su gabinete, aprovechó preguntas de los reporteros para dos cosas. Primero, destacar a Claudia Sheinbaum, apapacharla, decir que la presidenta de México es inteligente y que tiene una muy buena relación con ella, para poco después lanzar otra amenaza al gobierno mexicano. Esto por el acuerdo de agua que tienen los dos países desde 1944. El mandatario estadounidense, en la cuenta que tiene en Truth Social, la red social que le pertenece, indicó que México le debe al estado de Texas 1.500 millones de metros cúbicos de agua bajo este compromiso y que desafortunadamente en nuestro país se está violando el tratado. Dijo que es injusto y que le está haciendo daño a los agricultores del sur de Texas de una manera muy mala. El año pasado cerró una productora de azúcar en Texas porque México se está robando el agua de los agricultores. En este sentido, pues hay que destacar una cosa, que se trata de la presión que el senador republicano de Texas, Ted Cruz, está pues haciendo en la Casa Blanca, y esto es motivo de que el mandatario estadounidense esté amenazando a nuestro país ahora. Dice, esto debe terminar ahora. Vamos a garantizar que México ya no viole nuestros tratados y que ni haga daño a los agricultores de Texas. Si esto no ocurre, las sanciones pues se aplicarían a México y vamos a ver en qué termina esta situación, Carmen. No es la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos, bajo presidentes demócratas y republicanos, estén molestos por los aparentes incumplimientos que tiene el gobierno de nuestro país con este acuerdo de agua que data de 1944. Lo cierto es que con Donald Trump, Carmen, hay que estar muy pendientes porque no se sabe, insisto, cómo creer en la voz del mandatario, en lo que escribe. Te puede estar abrazando en este momento, te volteas y te asesta la puñalada en la espalda, después te levanta y es capaz de decir que no es cierto, que todo era de mentiritas. Y ahora, acostumbrado a recular, Carmen, pues también hay que destacar lo que dijo en esta sesión con los integrantes de su gabinete en materia migratoria, justamente cuando se le estaba cuestionando sobre el asunto de Texas. Y recordarás perfectamente que durante su campaña electoral dijo que sin hacer diferencia iba a deportar a todos los inmigrantes indocumentados. ¿Cierto o no? Eso dijo. ¿Lo dijo? Lo dijo. Bueno, se le preguntó sobre la crisis que hay de falta de mano de obra en el campo agrícola de los Estados Unidos. Y ya cambió de posición, Carmen. Ajá. Dijo, fíjate nada más qué convenenciero es Donald Trump. Dijo que los trabajadores del campo que tengan buenas recomendaciones de sus empleadores se van a quedar por un rato en Estados Unidos y que tendrían que pasar por un proceso legal para poder trabajar e irse y regresar. ¿De qué está hablando Donald Trump? Pues de empleo temporal. Y es que, Carmen, lo dijimos desde un principio. Al momento que le pegara al campo la falta de mano de obra, en donde sabemos, y ahí es donde está la hipocresía de los Estados Unidos, se emplean a muchos trabajadores indocumentados, en gran parte nuestros paisanos de México. Los agricultores han estado presionando a la Casa Blanca y es que pues muchos de estos mexicanos o de otros países que viven de manera irregular y trabajan en Estados Unidos no están yendo a laboral
por temor a ser detenidos por agentes de la patrulla fronteriza, de la DEA, los US Marshals y de ATF, que ahora ya trabajan también como agentes de inmigración, y está afectando al campo. Y además las verduras y las frutas están subiendo de precio, más allá de la inflación y los aranceles, justamente porque no hay mano de obra. Ahora, también hay que estar conscientes de que en los Estados Unidos ese tipo de trabajos los ciudadanos estadounidenses no los toman. Se le está cayendo el argumento a Donald Trump, está reculando, Carmen. Prometió que iba a deportar a todos y sobre todo a nosotros los mexicanos, que nos trata de criminales, violadores, asesinos, narcotraficantes y de ser una mala sangre para los Estados Unidos. Está cambiando de opinión, como en el tema de los aranceles, y es que es la economía, estúpido. Deberíamos grabar esas palabras de Bill Clinton, no sé, en los puentes transfronterizos que tenemos al norte de nuestro país, para que los lea muy bien desde la Casa Blanca Donald Trump. Ni más ni menos. Bueno, pues ahora estamos siguiendo de cerca estas últimas horas, efectivamente, y bueno, estamos a la espera de saber en qué términos el gobierno de Claudia Sheinbaum le está proponiendo un acuerdo. Ha dicho Sheinbaum que ya envió una propuesta a los Estados Unidos para el tema de los aranceles por agua ahora, así que pues esto va escalando, ¿no? Cada vez se abre un capítulo nuevo. Sí, va escalando, pero aquí hay que decirlo, se trata del estado de Texas. Uh-huh. Y ahí Greg Abbott, que es un trumpista, y Ted Cruz, que es un hipócrita. Recordarás que se daban hasta con la cubeta. Donald Trump y Ted Cruz pues están tratando de buscar adeptos para sus gobernados, sus representantes, o a quienes representa, Cruz, en el Senado. Y bueno, este tipo de problemas y disputas es histórico, Carmen, porque ese acuerdo de 1944 tiene varias vertientes que se pueden considerar de alguna manera engañosas, porque también del río Colorado, Estados Unidos le debe entregar agua a nuestro país, y en algunas ocasiones, pues en Tijuana se han quejado de todo esto. Recuerdo una disputa que hubo con el gobierno de Barack Obama, y era muy similar, y por medio de negociaciones se resolvió al demostrar la entrega de agua. Aquí está hablando Donald Trump de 1.500 millones metros cúbicos de agua, que es el reclamo del estado de Texas. Creo que el hecho de que esté utilizando a los aranceles como amenaza, como herramienta de presión, le ha dado hasta cierto punto resultado a Donald Trump. Pero ayer estábamos hablando de que se echó para atrás al darse cuenta el daño que le estaba haciendo a su economía. Hoy varios artículos en los periódicos y en la televisión de Estados Unidos justamente están hablando de esto, de que la recuperación en los mercados bursátiles, de que las perspectivas de una recomposición económica pues tienen que ver con lo que está haciendo y deja de hacer Donald Trump en la Casa Blanca. No es garantía de palabra ya el mandatario estadounidense, Carmen, creo que hay que estar muy pendientes. Sin embargo, no hay que tomárselo a la ligera, porque te insisto, es capaz de ahorita regalarte unas flores, te las arrebata y te puede dar una patada. Es así Donald Trump, pero como que tomar su palabra y escribirla en piedra, pues ya no tiene sentido. Pues ahí está. Jesús Esquivel, como siempre, gracias por estar aquí. Un abrazo. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Y no hay que olvidar, es la economía, estúpido, ponerlo en piedra en la entrada de nuestro país. Jesús Esquivel, ahí está la frase ya esculpida en piedra por ti. Abrazo, Carmen. Un abrazo, Jesús. Saludos a Bill Clinton, que fue el que dijo la frase que hoy viene más a cuento que nunca. Y bueno, pues ahí está esta historia y lo que está pasando. Son las 7 de la mañana con 59 minutos. Este es el tiempo del centro.
Está escalando la situación en Puebla en relación al gobernador y sus acusaciones y agresiones en contra de un medio de comunicación que es eConsulta o iConsulta y su director Rodolfo Ruiz. Estamos hablando de una situación que ya hace que Artículo 19 se pronuncie y le pida al gobierno de Puebla que detenga la estigmatización y criminalización de eConsulta. Y bueno, pues Artículo 19 está exigiendo un alto al uso de la tribuna pública del gobierno de Puebla en contra de la prensa, particularmente del caso de Rodolfo Ruiz, el director de este medio. Y bueno, pues hay que recordar que el gobernador Alejandro Armenta, en una conferencia de prensa el pasado 7 de abril de este 2025, pues utilizó, Artículo 19 lo cita así, un discurso estigmatizante y criminalizó al periodista, acusándolo de dirigir una red de delincuencia cibernética. Vaya expresión esta, interesante. Una red de delincuencia cibernética. ¿Qué dijo el gobernador? Aquí un fragmento. Solamente el apunte negativo. La verdad, lamento que un medio de comunicación haya señalado que este evento era un distractor. Quien lo dijo es un canalla. Ya la borró porque es un tuit que subió eConsulta. Le quiero decir que es un canalla, que es un cobarde. Esto se puede tipificar como delito, porque referirse a una mujer de esa naturaleza solo lo describe de cuerpo entero. Es un canalla, es un cobarde, que ojalá tuviera los pantalones para no subirse al ring con Gaby, porque no le duraría ni un guante, pero sí para hacer un entrenamiento. Ojalá tuviera la vergüenza de acompañarla a correr 10 kilómetros a la velocidad que ella lo hace. Pero Rodolfo Ruiz, eres un cobarde, eres un canalla, eso eres. Esto es lo que le dijo el gobernador de Puebla al periodista, y por eso Artículo 19 está exigiendo un alto al uso de la tribuna pública del gobierno de Puebla en contra de la prensa, particularmente el caso de Rodolfo Ruiz, director de eConsulta, quien se encuentra aquí esta mañana para hablar de lo que está ocurriendo. Rodolfo, buenos días y bienvenido, gracias por tu presencia en un marco de cosas donde te está acusando de esta manera el gobierno de Armenta. Artículo 19 se ha pronunciado y te preguntamos, ¿qué dices de todo esto? Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Pues mira, preocupado por el clima adverso que esto genera para los compañeros del medio, de eConsulta, para mi familia, y preocupado porque los ataques no han cesado. O sea, lejos de que el gobernador, digamos, cumpla con esta recomendación de Artículo 19, pues han seguido los ataques. Ahora, digamos, me están inventando posteos, que insisto, yo no escribí, como ya incluso el periodista que los hizo salió a aclarar que son de su autoría, y aún así siguen insistiendo en que esos tweets, esos posteos son míos, cuando en realidad no existe. Lo que en realidad sí existe es una red del gobernador o del equipo del gobernador, a través de páginas de Facebook, donde han venido atacándome de manera sistemática e inventándome cosas que son absolutamente falsas, y que cualquier autoridad, cualquier perito de la Fiscalía General de la República, cualquier perito cibernético, pues lo puede demostrar fácilmente. Esos tweets no son míos, son inventados, y me siguen difamando en redes sociales a través de páginas que se dedican a promover la imagen del gobernador y atacarme con dinero público. Fabricación de mensajes para atacarte atribuyéndotelos a ti. Vaya asunto tan grave. Sí, o sea, de hecho, desde el mismo lunes que el gobernador estaba dando la conferencia de prensa, tuiteé y le dije, señor gobernador, esos tweets no son míos, ojalá se disculpe. Lejos de disculparse, como ya lo señalaste, Carmen, el gobernador me acusa de encabezar una red de ciberdelincuentes, lo que es todavía más grave. Y uno diría, ¿quiénes son los ciberdelincuentes cuando se pueden fabricar cosas desde el ciberespacio? Así es, y más bien, pues la red, digamos, de ataques, de denostaciones, es una red que tiene su equipo, que tiene sus colaboradores, que tienen funcionarios públicos, que a través de distintas páginas como Amor a Puebla, como el Detector de Mentiras,
y otras páginas que han venido sacando en los últimos días siguen denostándome, siguen atacando al medio y siguen inventándonos un sinfín de, digamos, de atrocidades, pues. ¿Con qué propósito? Con el propósito de desprestigiar al medio, desprestigiar a los compañeros que aquí trabajamos y, por supuesto, con el ánimo de desprestigiarme a mí. Evidentemente ese es el propósito, Rodolfo, desprestigiar al medio, quitarle los factores fundamentales de relación de un medio de comunicación, de un periodista con sus audiencias, que son confianza y credibilidad, y se trata de destruir eso, que es el eje principal de conexión entre los medios y sus audiencias. Así que estamos frente a un asunto bastante delicado y grave. Y te pregunto, Rodolfo Ruiz, en tu análisis amplio, ¿por qué esta agresividad del gobernador Armenta contra ti y contra el medio que tú encabezas? ¿Tienes hipótesis? Pues mira, sí, yo veo que hay una alineación de medios en Puebla, prácticamente los medios, buena parte de los medios, no quisiera generalizar, pero yo diría que la mayoría de los medios, pues prácticamente se dedican a ensalzar al gobernador, se dedican a echarle porras, cuando hay cosas graves que están ocurriendo en el estado. Como que, pues hay un equipo muy mediano de colaboradores que tiene. Buena parte de sus colaboradores vienen del gobierno de Mario Marín, fueron funcionarios de primer nivel con Mario Marín y hoy están repitiendo. Son funcionarios con no muy buenos antecedentes que hoy están en el gobierno. El gobernador ha incurrido en excesos. Ayer otro, por ejemplo, con Grupo Proyecta, ayer en su conferencia de prensa, amenaza a Grupo Proyecta, le dice que le dan 2 hectáreas por la buena para que se construyan casas de policías, o él les va a expropiar 4 y les da un plazo de 30 días. Y como estos excesos ha incurrido en otros con sus propios funcionarios, a la secretaria de Turismo le exhibió también en una conferencia de prensa diciéndole que no trabaje, y como no trabaja pues la va a quitar. O sea, es el tono que ha adquirido el gobernador, porque justamente no hay contrapesos, Carmen. O sea, en realidad la prensa, los poderes, el poder judicial, el poder legislativo, los propios partidos políticos están totalmente subordinados al Ejecutivo. O sea, no hay contrapesos en Puebla y por eso estos excesos, esta forma de gobierno autoritaria del gobernador Alejandro Armenta. Esta parte que mencionas de Proyecta, de este grupo, es un grupo inmobiliario, ¿no? Si no me equivoco, estamos hablando sí, es un desarrollo inmobiliario muy importante. Desarrollador inmobiliario, prácticamente las casas que hay en Lomas de Angelópolis equivalen a varios municipios en conjunto, ¿eh? Sí, y les está diciendo o me dan 2 hectáreas o les quito 4. Tipo Trump, sí, ¿no? ¿O cómo? Suena que está inspirándose en un personaje como Donald Trump, ¿no? O sea, me pones esto, te lo doblo, ¿no? ¿Cómo es esto? O en un personaje como Luis Miguel Barbosa, o sea, del que sufrimos mucho en Puebla, pues este tipo de actitudes, este tipo de rabietas, pues que pensábamos que se habían superado después de las elecciones y las estamos repitiendo otra vez con Alejandro Armenta. Por cierto, que hablando del tema de los terrenos y de las hectáreas, además de Proyecta, entiendo que agregó que se le va a solicitar a otros grupos de esta naturaleza que donen, que entreguen hectáreas para que él pueda hacer las casas de los policías. Así es. Mira, tenemos el byte, dame un segundito, te propongo, lo escuchamos porque tenemos el byte y regreso contigo para que me digas. Venga. Es para que podamos hacer un espacio digno para los cuerpos de seguridad que se lo merecen. Así es que, Grupo Proyecta, 2 hectáreas en un mes o proceso de expropiación a 4 hectáreas, lo que ustedes decidan, con todo cariño, con todo respeto. Pero vamos a trabajar por la seguridad y vamos a ayudar a nuestros elementos de seguridad para que se mande la notificación por escrito, coordinador, con fundamento. ¿Sale? Les ha ido muy bien, que compartan. Rodolfo Ruiz, esta es la frase, la declaración. Pues así es. Y bueno, y este discurso, Carmen, se ha repetido con otros actores políticos. Se repite con sus funcionarios, se repite con empresarios y se repite con periodistas. Y por supuesto que ante este clima, pues la prensa, digamos, se ha apagado y los partidos de oposición pues tienen miedo y no hablan, están totalmente callados.
callados. Pues es que a ver si un medio de comunicación informa o da a conocer algún punto de vista crítico o analiza críticamente lo que ocurre en Puebla y ocurre lo que te está ocurriendo, que son ataques muy graves. O sea, se dijo en público, se dijo en la conferencia, el gobernador no se tocó el corazón, es decir, tuvo una postura muy agresiva contra el medio que encabezas y contra ti como periodista. Pues con esto que tú estás aquí, con lo que estamos comentando contigo, estamos hablando de acusaciones muy serias de que encabezas una red de ciberdelincuencia y otras cosas que te dijo, pues bastante graves, que ya no repito más porque son muy agresivas contra tu persona. Así es, Carmen. Y bueno, me decías, ¿a qué obedece? Pues obedece a que Consulta ha venido documentando fallas en las licitaciones. Son fallas que salen, digamos, salen las bases y están por horas, Carmen. O sea, no están ni 1 ni 2 días, se ponen por 5 horas las bases. O sea, o compra las bases en 5 horas, lo que significa que los proveedores o los participantes tendrían que tener información privilegiada. Luego no se cumplen los plazos. O sea, se establecen plazos para la apertura de propuestas económicas, para la apertura de propuestas técnicas, y esto no se cumple. Los fallos se difieren, o sea, hay varias irregularidades en el gobierno. Obras que se hicieron en la administración anterior, en el gobierno de Sergio Salomón, que costaron millones de pesos y son obras que están paradas, no se inauguran, porque no tienen luz, que porque los bomberos están haciendo tareas fuera de Puebla o fuera de la capital. O sea, hay varias cosas. O sea, en fin, creo que el Estado está en una situación preocupante, y con este tipo de discursos, pues la verdad es que las cosas no mejoran. O sea, tuvimos una grave polarización con Luis Miguel Barbosa, que prácticamente paralizó al Estado, las inversiones se fueron, y pensamos que con Armenta esto iba a cambiar, pero no ha cambiado. Armenta tiene un discurso similar o peor que el de Luis Miguel Barbosa. Pues seguiremos con el tema. Rodolfo Ruiz, director de eConsulta, te aprecio mucho que nos tomes la comunicación. Les mandamos un saludo desde aquí, solidario por un momento como este como periodistas, y seguiremos en contacto si me lo permites. Gracias por estar aquí esta mañana. Yo te agradezco mucho la apertura, Carmen, la apertura y el espacio y esta solidaridad. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodolfo, y muy buenos días. Rodolfo Ruiz, director de Consulta en Puebla, y pues ahí está el llamado que hace Artículo 19 que acabamos de mencionar, que le está pidiendo que pare estos mensajes estigmatizantes y lo que aquí se acaba de explicar ampliamente esta mañana. Artículo 19, por cierto, está presentando un informe, su informe anual, que se llama Barreras Informativas, Desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información en México. Es un informe muy relevante en donde señala que en 2024 se registraron 639 agresiones contra la prensa, incluidos 5 periodistas asesinados. Gracias a Leopoldo Maldonado, el director de Artículo 19 en México y Centroamérica, que está aquí para hablar del informe. Bueno, le preguntaremos sobre el caso Puebla, porque como dijimos, Artículo 19 se ha pronunciado respecto al caso de Rodolfo Ruiz y de Alejandro Armenta, el gobernador, y lo que estamos aquí hablando esta mañana. Además del pronunciamiento que hace Artículo 19, está el informe amplio que tiene que ver con esto que le estoy mencionando. Dice también Artículo 19 en su reporte, en su informe, que el total de agresiones en 2024, 639 agresiones y 5 periodistas asesinados, el total representa un incremento del 13.9% frente a 2023 y equivale a un ataque cada 14 horas. Un ataque cada 14 horas en contra de alguien de la prensa o de la prensa. A pesar de esto, el año pasado la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión únicamente atrajo 84 investigaciones. Dice también Artículo 19 en su resumen del informe que la falta de compromiso con la justicia y el desdén a las víctimas por parte del Estado se ven reflejados en casos como el de Teuchitlán. Y con la eliminación del INAI, el gobierno determinará el acceso a la información pública según su criterio, abriendo la puerta a la opacidad. Entre otras cosas, es lo que se resume de este informe que presenta Artículo 19 en estos días. Regresamos esta mañana y le aprecio a Leopoldo Maldonado que esté aquí para hablar de este informe del que estamos aquí ya adelantando el resumen, lo que está planteando Artículo 19, pues en esta revisión amplia. Buenos días, Leopoldo, gracias por estar aquí esta mañana. Buen viernes.
Hola, buen viernes, Carmen. Muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio. Gracias por estar aquí. Te propongo iniciar con la ampliación, bueno, con el comentario, con la postura que ustedes han asumido respecto al caso Puebla en particular. Ahora me cuentas del informe general, pero acabamos de hablar con Rodolfo Ruiz, el director de eConsulta, pues que está siendo acusado y señalado y agredido de esta manera por el gobierno de Alejandro Armenta de Puebla. Ya leímos una parte de lo que ustedes dicen al respecto, pero cuéntame qué están viendo ustedes con el caso poblano. Pues otra vez, Carmen, en una línea de continuidad con el gobierno de Luis Miguel Barbosa, la estigmatización de la prensa, también en una estrategia que de plano se instaló a partir de 2018 con el expresidente López Obrador, en el cual diversos actores políticos se sienten con el permiso para agredir a la prensa desde la tribuna pública, hacer este tipo de denostaciones y hacer este tipo de señalamientos sin ningún sustento, que básicamente lo que ponen, lo que quieren hacer es aniquilar moralmente, como has dicho tú, a la prensa, a sumirla en el descrédito, teniendo precisamente la credibilidad como materia prima del periodismo. Entonces, en ese sentido, Carmen, nos preocupa mucho la situación de Rodolfo Ruiz y de eConsulta, y más cuando se trata de críticas fundadas, necesarias, en el ejercicio gubernamental. El hecho de criticar no es atacar, como se ha concebido en los últimos años, sino que tiene que ver precisamente con el derecho a recabar y a difundir información y que las personas nos formemos un juicio respecto a esa información. La crítica se vale, pero parece ser que en este nuevo cambio de época, o en este cambio de época política, más bien el victimismo desde los funcionarios y funcionarias públicas, incluso los del más alto nivel, es una estrategia para denostar a quienes le señalan. Pues ahí está este caso, veremos si toma en cuenta lo que ustedes le plantean directamente al gobernador, que es pare, gobernador, ¿no? Deje de atacar y estigmatizar, ese es el llamado de ustedes. Totalmente, Carmen, ese es el llamado, muy respetuoso, y no lo hacemos nada más por capricho o bajo de manera con poco sustento, vaya, sino precisamente partiendo de los estándares internacionales. La Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha puesto mucha atención en México precisamente por este modelo de comunicación que se ha instalado y que ha permeado, repito, diferentes capas, diferentes niveles de gobierno e incluso a los diferentes partidos. Ya no es solo el oficialismo. Ya vemos a todos los actores políticos a sus anchas, pero pues no es cualquier cosa que un gobernador vaya señalando y además haga estas acusaciones, porque peligrosamente esto puede ser que prepare el terreno para una criminalización o una judicialización, lo cual sería todavía más grave. Sobre todo, a propósito de lo que vamos a hablar en un momento, del incremento exponencial durante los últimos años de lo que llamamos el acoso judicial. Cuéntanos más, ampliando el tema de Puebla, por supuesto, que queda aquí la preocupación de lo que dices. Está este informe, Barreras Informativas, Desafíos para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información en México. ¿Qué destacarías del informe que están presentando en estos días? Bueno, presentamos este informe, primero, como un diagnóstico del 2024, este periodo de transición entre gobiernos a nivel federal. Recordarás que el año pasado, en julio, presentamos el corte sexenal de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Ahora vemos pertinente hacer este corte de dos gobiernos, el que sale y el que entra, un poco para mostrar las tendencias con las que se queda el gobierno actual de la presidenta Sheinbaum, y hacer una invitación a retomar algunos puntos de una agenda congruente con los derechos humanos y con los más altos estándares de libertad de expresión. Es un diagnóstico sin lugar a dudas crítico por todos los problemas de los que hemos hablado en los últimos meses, pero que pinta hacia adelante cómo se puede mejorar en términos de política pública.
Y estas barreras informativas, estos verdaderos obstáculos que enfrenta la población en México, tiene que ver con 5 puntos esenciales. El primero, el apagón a la transparencia, el retroceso que ha significado la extinción del INAI, la fragmentación de sus funciones en un sinfín de organismos o de órganos de control interno, o en el caso del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Buen Gobierno y de Anticorrupción y Buen Gobierno, lo cual de entrada pone en entredicho la independencia de estos órganos que fungirán como revisores de aquellas solicitudes que sean denegadas por los sujetos obligados, por las autoridades. Esta era una de las funciones principalísimas del INAI. Cuando yo iba y preguntaba a una autoridad, la que sea, sobre algún contrato, sobre algún documento público y de interés público, y me lo negaba, podía acudir a esta instancia autónoma, independiente y especializada. Ya no hay una instancia independiente, se promete que se va a actuar con independencia, pero bueno, eso está por verse. Pero además esta situación se agrava con la circunstancia de que en la nueva ley de transparencia se sumaron causales de reserva sumamente amplias, ambiguas y se diría sobreincluyentes, tales como aquella posibilidad de negar la información en caso de que se pueda causar un daño al interés del Estado. Pues ¿eso qué significa? De la nación, sí. ¿Quién lo interpreta? Sí, ¿Quién sí. significa? ¿Qué es esto? Así es, y ahora lo va a interpretar un órgano del Poder Ejecutivo, desconcentrado, sí, pero que al final responde constitucionalmente a una Secretaría de Estado que a su vez responde al Poder Ejecutivo. Con estas causales, lo que denota es más bien una intención de retrocedernos a una era de opacidad, de ocultamiento de información. Por eso la preocupación y por eso el recordatorio de que México, siendo parte de un acuerdo internacional vinculante, el Acuerdo de Escazú, el cual señala en su artículo 5 que debe haber mecanismos independientes de acceso a la información, pues cumpla con estos estándares internacionales. La segunda barrera, Carmen, que también lo hemos comentado ampliamente, tiene que ver con esto que le han llamado la transición digital del quehacer gubernamental, en paralelo a un estado de vigilancia que se ha construido en México a partir de la compra y el uso y abuso de software espía, no solo Pegasus, los casos más tremendos, más complejos, el ataque a periodistas y activistas a través de esta herramienta sumamente intrusiva, sino otras herramientas de geolocalización, otras armas de ciberespionaje de las cuales diversas agencias mexicanas, ya no solo a nivel federal, sino incluso fiscalías estatales han adquirido. Entonces, esta transición digital necesaria para la modernización del Estado, ¿qué significa y qué trae en términos de protección de datos personales y de protección a la privacidad, dada la evidencia del mal uso que ha hecho el Estado mexicano en la recolección de datos personales por otras razones, pero también del mal uso que ha hecho de herramientas de vigilancia masiva? Y en la mesa están las propuestas de utilización de datos biométricos, el padrón único otra vez el padrón de telefonía, por tercera ocasión se presenta como una propuesta sobre la mesa, y eso pues no pinta nada bien. Por eso también hacemos propuestas al respecto, ¿no? Que tienen que ver con la alfabetización digital, con un diálogo amplio, multicultural. Hay personas que no quieren transitar a la digitalidad en diferentes zonas del país, o que quieren seguir teniendo sus servicios de gobierno de la manera que se tienen ahora. Y bueno, todo esto que nos tienen que explicar, estas herramientas que se van a utilizar para la transición digital, pues qué riesgos entrañan para nuestra privacidad, ¿no? Qué puertas traseras tienen, vaya. Por otro lado, la tercera barrera habla de la violencia contra la prensa. 639 agresiones contra la prensa en 2024, que significó un incremento del 14% respecto al 2023, una cada 14 horas. La cuarta barrera nos habla de la política del olvido.
frente al impulso inicial que hubo en el gobierno de López Obrador por la Comisión de la Verdad y el esclarecimiento histórico de los hechos del 65 al 90, de las violaciones graves a derechos humanos, la Comisión de Ayotzinapa, mecanismos extraordinarios de identificación forense. De pronto, de tajo a mitad del sexenio, vimos que se cortó eso, se cortó esa voluntad. Y vimos con preocupación durante la campaña y ahora el gobierno de la presidenta Sheinbaum que el tema no ocupaba, el tema de las víctimas no ocupaba el centro de su política hasta que explotó la crisis tremenda, dolorosísima de Teuchitlán, que nos recuerda que hay más de 127,000 personas desaparecidas en México. Y por último, la erosión institucional como quinta barrera, algo transversal, como las instituciones de procuración de justicia a nivel federal, de administración de justicia, incluso el Poder Judicial Federal, la Comisión de Víctimas, la CNDH, el Mecanismo de Protección, tienen un presupuesto que se ha reducido en 2025 frente a una Sedena, por ejemplo, que le rebasa en 2.5 veces a todo este conjunto de instituciones en presupuesto. Ahí están los énfasis, ahí están las prioridades de este gobierno, no necesariamente las víctimas y los derechos humanos en un principio, sino otros actores dentro del Estado. Pues te apreciamos mucho, Leopoldo Maldonado, que nos cuentes de este informe que ya está accesible, ya lo puede consultar quien desee revisarlo más ampliamente en el portal de Artículo 19, este informe que se llama Barreras Informativas, Desafíos para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información en México. Gracias, Leopoldo Maldonado, por estar aquí y seguiremos hablando. Buenos días. Anabel Hernández y María Idalia Gómez. En Aristegui Noticias. Anabel Hernández, buen día, buen viernes, bienvenida. Querida Carmen, muy buenos días y buenos días al auditorio y buenos días a María Idalia. Igualmente, María Idalia Gómez, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día, Carmen. Muy buen día también a Anabel y a toda la audiencia. Muy buenos días. Buenos días a las dos. Anabel Hernández, acabamos de escuchar a nuestra muy estimada colega Elia Almanza con el tema del Comité de Desapariciones en la ONU y todo lo que estamos viendo respecto al asunto. ¿Qué dices tú, Anabel? ¿Qué te viene a la cabeza con todo esto? Bueno, Carmen, definitivamente hay muchas cosas que hablar sobre el tema. Recordarás que este lunes pasado, finalmente, y digo finalmente, pues porque ni el gobierno anterior ni el actual habían querido tener una reunión formal, oficial, con las madres y grupos de desaparecidos. Recordarás que finalmente este lunes fue la secretaria de Gobernación quien atendió a un colectivo, a diferentes madres. Tuve acceso, pude hablar con una de ellas, una de las que estuvo ahí directamente en la reunión. Me dice que cada una pudo exponer su propio caso, cada integrante, que sacaron a los periodistas en ese momento, después los reincorporaron, pero en ese momento, dijéramos, de la reunión privada, cada familiar pudo exponer, de los que entraron a la reunión, pudo exponer su caso a la Secretaría de Gobernación y supuestamente, y eso hay que tener porque voy a estar dando seguimiento a esta madre de familia, esta madre de un desaparecido, les prometieron que les iban a dar resultados en un mes. Veamos si esto lo cumplen. Curiosamente, Carmen, me llamó la atención, no se tocó en la reunión ni el tema de Teuchitlán, Jalisco, del Rancho Izaguirre, ni tampoco se tocó el tema de la ONU que ya había surgido desde el viernes anterior. Entonces estamos hablando de un poco el gobierno de México, pues ante esta situación en la que se encuentra tan incómoda, porque ocurren efectivamente estas desapariciones forzadas de manera sistemática, pues ahora intentará, imagino, tratar de ¿cómo se podría decir? De atemperar los ánimos de estos grupos, de estos colectivos que con justa razón durante tantos años se han sentido abandonados, ¿no? Y bueno, Carmen, a mí me parece que es muy clara la dinámica que se está viviendo en México. Es importante también decirle al auditorio que si bien se tiene en este momento esta crisis tremenda de personas desaparecidas que han sufrido desaparición forzada, esto es un fenómeno que ha comenzado
al menos yo particularmente como periodista, los primeros casos de desaparición forzada que fueron como la punta de lanza cuando esto se convirtió efectivamente en una cosa masiva, sistemática, fue en el 2006, 2007, con la llamada guerra contra las drogas iniciada por Felipe Calderón. Es ahí cuando realmente las cifras de desaparecidos comienzan a crecer, termina el gobierno de Felipe Calderón con poco más de 30,000 desaparecidos. Te recordarás, Carmen, en una lista que ni siquiera querían hacer públicas. Solo el periódico el New York Times y yo como periodista tuvimos acceso a esa lista que pretendían mantener oculta en el cambio de gobierno entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Con el gobierno de Enrique Peña Nieto, por supuesto, por desgracia, ante la negligencia del gobierno, de las instituciones, siguió aumentando esta desaparición forzada hasta que llegamos al momento de hoy que tenemos más de 127,000 personas desaparecidas. Pero yo sí creo que en este punto, en esta desaparición sistemática, Carmen, y esto sí está probado con los números, con los propios números oficiales, sí hay un punto de partida específico de cuando esto comienza a hacerse peor. Y es justamente en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Yo estuve checando los registros del registro nacional de desaparecidos del año 2000, del 1 de enero del año 2000 al 1 de diciembre del 2018, el registro era de 53,746 personas desaparecidas. Y del primer día de gobierno de López Obrador, o dijéramos del 2 de diciembre de 2018, hasta este miércoles pasado, que fue cuando revisé por último momento la cifra, había 73,309 desaparecidos. Esto que nos dice que la gran parte de estos 127,000 desaparecidos que existen en México en este momento ocurrieron durante el gobierno de López Obrador. Y ahí la responsabilidad del Estado mexicano, y la ONU no lo está diciendo, y creo que la colega lo ha explicado porque se tenía que explicar, la ONU tuvo que salir a explicar esto, no es que está responsabilizando que el gobierno los desapareció, no, eso aún no se sabe. Lo que está responsabilizando al gobierno, al Estado mexicano, es que todo esto ocurrió bajo la jurisdicción del gobierno de México. Y el gobierno de México es la primera y principal instancia que tiene el monopolio de ejercer el uso de la fuerza pública y que tiene el monopolio de la protección hacia los ciudadanos. Entonces, dijéramos que todo este contexto, desde el 2006, 2007 hasta la fecha, ha ocurrido, pues sí, con una negligencia, con una omisión del Estado mexicano, y en algunos casos, como decíamos, con el caso de Izaguirre, con este sujeto Mesa Gaitán, alias el 90, pues podríamos hablar ya claramente de indicios de incluso de complicidad. Ni más ni menos, pues sí, fue esa reunión. De hecho, han sido varias reuniones ya con la Secretaría de Gobernación esta semana. Ayer mismo fue el tercer día. Ayer fue el tercer día de los diálogos entre Gobernación y estos colectivos de madres buscadoras de desaparecidos. Y sí, tal cual, pues se está comprometiendo el gobierno mexicano a tener a dar un sentido de prioridad al tema de desapariciones en México. Por un lado eso, por un lado el acercamiento ya y la reunión directa con personas que están viviendo de manera pues brutal esta circunstancia que se mantiene por tantos años en México. Así que estamos a la espera tanto de lo que ocurra con el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Veremos qué tipo de respuesta da México a la solicitud expresa que le enviará o ya le envió o le está enviando el Comité de Expertos, y si en algún punto de la historia se decide o no activar esta solicitud o este envío a la Asamblea General de la ONU a través del Secretario General, para que la Asamblea General de la ONU tome cartas en el asunto de México en relación a las desapariciones forzadas. Vamos a ver si llegamos hasta ese punto. Es probable, sí, porque por primera vez en la historia es que se activa este artículo 34. Anabel Hernández, Maridalia Gómez, seguiremos hablando del tema, por supuesto, pero demos un giro de 180 grados, Maridalia. Tomás Yarrington, de extradición de este personaje que fue gobernador de Tamaulipas. Ayer nos decía Carlos Manuel Juárez los ejes principales de las razones por las cuales se ha determinado esta extradición: una isla, una casa, un helipuerto, dinero del narcotráfico, en fin. ¿Qué dices, Maridalia, de este caso?
Pues Carmen, incluso el giro no es tan grande porque justo si nos vamos al momento en donde el entonces gobernador Thomas Yarrington de Tamaulipas tenía esta vinculación con el crimen organizado que no venía desde la gubernatura, sino desde mucho tiempo atrás, en los diferentes cargos que ocupó, de acuerdo a los documentos de Estados Unidos, veremos que desde entonces las desapariciones y cómo se fue construyendo las condiciones de tantísimo riesgo y de gravedad en Tamaulipas, que fue el primer estado en donde se operó el grupo paramilitar Los Zetas, en donde se operaron todas estas estrategias de crear, incluso lo reportamos en su momento, Carmen, estábamos juntas en W Radio, en donde se creaban videos, donde se creaban portales de información para desinformar, donde surgió toda esta nueva estrategia. Bueno, pues en ese gobierno fue protegido Thomas Yarrington por Zedillo, por Fox. Y entonces, ¿qué vemos ahora? En su regreso es muy importante, Carmen, porque aquí el contexto importa y a eso me quiero referir. Cuando fueron detenidos Osiel Cárdenas, que fue después extraditado y ahora ya compurgó su condena y ya fue regresado a México, se encontraron una serie de videos de reuniones que sostenía Osiel Cárdenas con diferentes servidores públicos y con empresarios y con líderes sociales y con una cantidad de personas que incluso yo recuerdo que en ese momento en las entrevistas que tuve con la entonces PGR decían que eran tantos personajes que necesitaban identificar uno a uno porque se cuidó de que tuviera toda la documentación para, en caso de ser necesario, acusar a estos funcionarios. Era toda una estrategia de contrainteligencia la que tenía este capo líder de entonces del Cártel del Golfo. Bueno, pues en esos videos salía personas cercanas a Thomas Yarrington y salían personas que él impulsó políticamente y que fueron encumbrándose a lo largo de los años y que nunca supimos, porque nunca fueron acusados por alguna razón que nunca conocimos y que insistimos en su momento, que dónde estaban las acusaciones contra todos estos personajes. Nunca hubo una acusación. Incluso al principio se hablaba, recordarán ustedes, el Maxi Proceso, que fue el caso más grande que México tuvo en su momento contra el cártel de Juárez y que involucraba a más de 100 personajes de la vida pública y de empresarios y demás, y personas no conocidas. Bueno, pues se hablaba de que iba a ser más grande. Nunca ocurrió. Bueno, pues el retorno de Thomas Yarrington debería desempolvar, que en algún lugar debe estar de la Fiscalía General de la República, todos estos casos, para poder desentrañar las relaciones políticas, económicas y sociales de los cárteles. Precisamente para eso se requiere el regreso de este personaje político de priista, para poder engarzar lo que ha pasado en un estado que se vincula, porque los casos fueron, lo que pasó en Tamaulipas se fue extendiendo en el país, siguió Veracruz, después siguió Nuevo León, y todas las operaciones, y se fueron extendiendo los tamaulipecos en grupos criminales, ¿no? Hasta llegar incluso hasta Michoacán. Entonces, esta aportación que puede hacer Thomas Yarrington no solo se trata de un juicio, Carmen, se trata del reconocimiento a los vínculos políticos, económicos o sociales de la clase política en México, que desde entonces y ahora tienen que ser sanados, tienen que ser corregidos y detenidos quienes tengan que ser detenidos o por lo menos señalados, aún y cuando ya pudieran haber prescrito los casos, porque México se tardó muchísimo en acusar al gobernador demasiado, para que entonces puedan ser señalados como lo que fueron, cómplices de los grupos criminales. Anabel Hernández, ¿qué te dice el caso Thomas Yarrington? Bueno, Carmen, te recordarás hace ya mucho tiempo, en el 2006, en algún momento nosotras, bueno, tú me hiciste una entrevista sobre el libro Fin de Fiesta en Los Pinos. Justamente está el capítulo Focos Rojos en Estados Unidos, el presidente y su familia presuntos protectores de narcos. Así se llama este capítulo. Y justo ahí hablo de la carrera, pues
político criminal que tenía Thomas Yarrington como político emanado del PRI. Recordemos que incluso Thomas Yarrington en algún momento después de, cuando era todavía gobernador de Tamaulipas, era uno de los aspirantes del PRI a la presidencia de la República. Él estaba ahí en un roadshow para dar entrevistas por aquí y por allá, hablando de estas intenciones. O sea, lo pensó, y el propio Partido Revolucionario Institucional pensó en algún momento nominarlo como su candidato a la presidencia de la República. De ese tamaño de personaje estamos hablando, que era Thomas Yarrington en aquella época, por supuesto, ¿no? Que tenía una fuerza importante por ser gobernador de ese estado. Cuando yo comencé a reconstruir a través de testigos directos de los hechos, me hablaban de que Thomas Yarrington, desde muy joven, fue elegido por el Cártel del Golfo para ser, pues dijéramos, su infiltrado dentro de las instituciones y en los diferentes niveles de gobiernos en México. Particularmente era protegido de don Juan N.R. y Agapito González Cavazos, pues dos figuras indispensables para entender la creación del Cártel del Golfo. Se me comunicó también en ese momento, en este libro que es publicado en 2006, que desde que fue diputado federal ya era auspiciado, siempre fue, ¿cómo decirlo?, patrocinado por el Cártel del Golfo. Cuando fue presidente municipal de Matamoros, secretario de Finanzas con el gobernador Manuel Cavazos y luego gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2005, ¿no? Es ahí para la presidencia, la campaña presidencial 2006, la elección presidencial del 2006, que él quería ahí ser el candidato del PRI. Al final no lo fue, pero lo buscó. Y en este recuento que yo hago, efectivamente, como lo comentaba Maridalia, pues estos indicios, esto que a mí me decía este informante, estaba concatenado con una declaración que hizo José Luis Santiago Vasconcelos, su procurador de investigación especializada en delincuencia organizada en el 2004, Carmen. Y ya desde entonces, el Vasconcelos afirmó que había indicios del presunto involucramiento de Thomas Yarrington con el Cártel del Golfo. Y dijo, en el caso de Tamaulipas, el gobernador no tiene aún carácter de indiciado, pero la investigación que realizamos tiene amplios alcances. Es decir, ya desde 2004 ya estaba bajo la lupa del gobierno de México, pues porque si esto me lo contó un integrante del Cártel del Golfo, que un testigo directo de los hechos, era una cosa que también se conocía, por supuesto, la Procuraduría General de la República en ese momento. Pero ¿qué fue lo que pasó? La información que yo tengo y que puse aquí en el libro es que Thomas Yarrington se hizo muy cercano a Vicente Fox. Le empezó a hacer regalos como, ¿cómo se llama estos? Una especie de toros de lidia, caballos muy costosos que empezaron a llegar a los ranchos de Fox. Y Fox fue un nacido visitante a Tamaulipas, le gustaba incluso saludar, festejar al gobernador Yarrington. Aparentemente es por esa buena relación, y digo presuntamente por esa buena relación con Vicente Fox, que dijéramos en ese periodo Yarrington la libró. Cuando comienzan sus problemas en Estados Unidos es justamente cuando más o menos en el 2002 una mujer muy cercana a Thomas Yarrington, Cindy Chapa, le detienen un cargamento de dinero. Ella venía de Estados Unidos y quería cruzar hacia México y es detenida en Estados Unidos con estas cantidades de dinero. Cindy Chapa, lo publicó en el libro en el 2006, era una de las parejas sentimentales de Thomas Yarrington, pues además de de la esposa que él tenía. Este libro, estas informaciones que yo publiqué en su momento, incluso provocaron que Thomas Yarrington presentara una demanda, por supuesto daño moral contra mí, contra la casa editorial Random House. Al final él perdió la demanda y años después es detenido en Estados Unidos justamente con estos señalamientos del papel que tenía Cindy Chapa como lavadora de dinero de Thomas Yarrington, y estos dineros de que Thomas Yarrington llevaba y traía de Estados Unidos eran producto de diferentes sobornos pagados por el Cártel del Golfo. Ahora que está de regreso, pues digo yo, un poco de manera
tardía. Era el gobierno, como siempre, el gobierno de México tuvo que haber sido el que lo detuviera, el que le levantara cargos, el que pagara en México sus delitos, que pudiera hablar de esta relación con Ociel Cárdenas Guillén, etcétera, etcétera, con todos los miembros del Cártel del Golfo, cómo permitió, él fue parte de esta estructura política que permitió que existieran los Zetas, etcétera, etcétera. Bueno, ahora que está de regreso, esperemos que pues evidentemente se destape totalmente el caso que corresponda a lo que corresponda en el territorio mexicano de Tomás Yarrington, pero ojalá que también se destape quienes lo ayudaron a que en el 2004, 2003, 2004, 2005, pues no fuera realmente investigado o procesado por la PGR. Pues Anabel Hernández, Maridalia Gómez, vamos a seguir de cerca el caso Yarrington. Gracias a las dos por todas estas informaciones y sin duda, pues sí, hay estos antecedentes tan potentes como los que están aquí recordando y desde luego la propia publicación de ese libro y de la demanda y todo lo que ocurrió, Anabel, que nos traes a la memoria en un momento como este. Así que seguiremos hablando del tema. Y bueno, pues le propongo a Maridalia, Anabel, que cerremos la mesa, a reserva de seguir hablando, por supuesto, pero cerremos la mesa de este viernes con otro tema que tiene que ver con México y Estados Unidos. Ya Donald Trump, que acapara las portadas y la atención mundial minuto a minuto, pues nos abre otro frente con el tema del agua y del tratado del agua entre México y Estados Unidos y que dice que le estamos robando, entre otras cosas. Maridalia, cuéntanos del tema. Carmen, audiencia, Anabel, pues se van a sorprender lo que voy a comentar. En principio, partamos de algo que es grave, porque esa es la dimensión del tema. Es un tema de seguridad nacional para México, lo que está poniendo en la mesa Trump, así como sus posibles invasiones y demás. Este es un tema de seguridad nacional, porque justo tenemos en estados como Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Sonora, entre el 60 y 50% de sequía. Pero no solo es por eso. Carmen, he consultado a especialistas que conocí en su momento por varios problemas que hay en la frontera precisamente por el intercambio de agua y ellos me han dicho clara y documentalmente, México no debe agua a Estados Unidos. Jamás ha prestado México agua a Estados Unidos y por tanto la exigencia es ilegal. Pero te voy a decir por qué cree que sí se le debe. Porque justo Vicente Fox en su gobierno, y hay que ponerlo para la historia incluso, en su gobierno dobló las manos y entonces le concedió agua. A pesar de que el tratado de 1944, que plantea cómo se debe administrar el agua, cómo debe concederse de un lado a otro, cuáles afluentes corresponden a cada país y cómo se va a ir distribuyendo esos afluentes. En el caso, por ejemplo, el río Bravo, que es ahora la parte baja, que es la que está en controversia, 2/3 partes les tocan a México y una a Estados Unidos. Venga de donde venga, de los diferentes ríos y los afluentes que confluyen ahí, que llegan ahí, bueno, ahí donde venga. Pero no existe en ninguna parte del tratado, Carmen, algún compromiso para que México dé un porcentaje de cualquier afluente distinto. Venga del subsuelo, venga de la lluvia, no, ahí está determinado cómo debe ser. Además, pero esto ha sido constante. Estados Unidos ha estado pretendiendo estas intenciones, ¿no? Pero México siempre se había negado, había contenido, había concedido, había maniobrado. Pero fue Vicente Fox, como te digo, que le transfirió agua o pagó agua, ¿no? Entonces, esto fue ilegal, lo que hizo Vicente Fox fue profundamente ilegal, porque el agua se almacena en 2 presas internacionales, la de la Amistad y la Falcón, y entonces eso permite distribuirla equitativamente. Claro, hay un antecedente muy importante, es que hay sequía, y entonces no se puede dar lo que no se tiene, y el tratado lo dice claramente, o sea, no está obligado a México a dar nada, y menos aún repartir su parte, que le toca sus 3 partes, cuando no hay agua, ¿no? Entonces, imagínate, Carmen, esta situación en el que Vicente Fox nos está llevando, porque desde entonces ha habido mayores presiones hacia México, porque ya se le concedió en ese momento, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto, Carmen? Y aquí el tema de seguridad nacional. Si pudiera ser efectivo, por alguna razón,
fuera con la fuerza o de cualquier manera Estados Unidos esta condición del agua, prácticamente dejaría en la sequía a Tamaulipas. Prácticamente no habría producción en Tamaulipas. Más de 200,000 hectáreas tendrían problemas. Esto que hizo Fox provocó que cuando eran hectáreas de riego, estas mismas 200,000 hectáreas, por ejemplo, se tuvieran que transformar en el norte de Tamaulipas a volverse de temporal, porque les quitó el agua. Porque Fox le quitó el agua. Bueno, pues ahora la condición en la que se encuentra México, no solo en Tamaulipas, sino en la frontera, es que sería una catástrofe. A la presión hídrica que ya existe en el país, a la sequía que se ha ido extendiendo y que aún y cuando veamos agua en algunos lugares, esto no se ha regulado, lo que podría poner en serios problemas al norte de nuestro territorio, Carmen. Esto es gravísimo, porque, como te digo, si hay alguna variación, Tamaulipas, prácticamente el estado, se queda en sequía. Así de grave es la situación, solo por enfocar en un punto. Pero igual tendría afectaciones Chihuahua, Nuevo León, Sonora. Sería expansivo en Baja California y demás. Esto sería expansivo. Lo que queda, a reserva de conocer lo que no conocemos, y con esto cierro, Carmen, lo que le ofrece la presidenta Claudia, y ojalá esté informada claramente de lo que significa el tratado y de lo que pasó con Vicente Fox, es que se renegocie el tratado en mejores condiciones ante la sequía y que se plantee las nuevas condiciones frente al cambio climático, para no entrar en una crisis. Y lo último que digo es, por eso Claudia Sheinbaum ha estado renegociando las concesiones de agua, porque se había dado con los panistas, tanto con Vicente Fox como Felipe Calderón, el huachicoleo del agua por parte de empresarios. Y eso es lo que ha estado regulando la presidenta en este momento, y son las negociaciones que todavía no terminan. Veremos a dónde pasa, pero el riesgo es grave y podría ser inminente. Pues muy, muy grave lo que nos cuentas, Maridalia, y seguiremos de cerca todo esto. Por supuesto que es relevantísimo este antecedente en el gobierno de Vicente Fox y lo que estás aquí contando. Así que seguiremos hablando, y el tema ya está aquí, desde luego. Bueno, ya estaba, pero ahora está aquí con la amenaza de Donald Trump de que le estamos robando agua y todo lo que está involucrado al respecto, pero colocas información y datos sumamente relevantes que habremos de seguir de cerca. A las 2, gracias, Anabel, Maridalia, por estar aquí esta mañana de viernes, y seguiremos en contacto. Buenos días. Gracias, un abrazo. A las 2, gracias y buenos días.